Buenos días, el día de hoy tenemos aquí en las instalaciones de MD Business, tenemos al doctor Cárdenas. Hola, Clara. Y bueno, el propósito de la charla, doctor Cárdenas, es conocerte y que tus experiencias y todo este recorrido que llevas en emprendimiento médico les pueda dar a los que están tomando el curso una guía o una plataforma para que ellos se den cuenta hasta dónde pueden llegar. Okay. Entonces, pues bienvenido a tu casa. Claudia, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Luis Cárdenas, soy médico cirujano y soy especialista en traumatología y ortopedia. Yo me gradué de ortopedia en el Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes, que pertenece al IMSS en la Ciudad de México. Y luego tuve la oportunidad de hacer un entrenamiento en artroscopía de hombro y ese lo hice en Zaragoza, en España. Y de ahí me fui a vivir a Los Cabos, que es donde estoy actualmente. Hace 16 años que llegué a Los Cabos. Y ahí me he dedicado básicamente a eso, a la traumatología y ortopedia, únicamente en el medio privado. Y cuando llegué, pues llegué como todos llegamos a las ciudades nuevas. Yo era un completo foráneo, no tenía familiares en Los Cabos. Yo soy de Mazatlán, Sinaloa. Ok, ¿y cómo llegaste allá o cuál fue la inquietud de irte para allá? Y cuando yo salí, yo egresé, la verdad es que Mazatlán era un puerto turístico que iba como a la baja, desafortunadamente, en esa época. Entonces no había trabajo para nuevos especialistas. En cambio, en Los Cabos, mis amigos de la primaria y secundaria y prepa que estudiaron otras carreras afines al turismo se fueron a vivir a Los Cabos. Entonces, bien curioso, porque cuando yo estaba en cuarto año de medicina, mis amigos ya se habían graduado, ¿no? Sí, y luego suele pasar. Sí. Y luego cuando terminé el internado, pues mis amigos ya llevan 2 años trabajando en Los Cabos. Entonces me decían, vente de vacaciones y visítanos para que... De otras cosas, ¿verdad? De otras cosas, sí, eran hoteleros. Y aparte tengo... en mi vida se apareció mi novia, que ahora es mi esposa, Rita Garza. Y entonces ella me decía, pues ve, pero cuando vayas, fíjate, porque ella sí era administradora. Entonces me decía, fíjate cuántos hospitales hay, cuántos ortopedistas hay, qué tamaño de población hay, no sé, el porcentaje de turistas, cuál es la temporada alta y la temporada baja del turismo y así, ¿no? Entonces yo iba y de toda la semana pues me la pasaba yendo a las oficinas de la Secretaría de Turismo, del INEGI y todo eso. Sí, ¿no? me imagino. Así es. Y entonces más o menos desde el internado y el servicio social empezamos a ver que a lo mejor había posibilidades de trabajar allá. Todavía apenas estaba en el internado. El detalle está que en Los Cabos no había ni hospitales, o sea, había clínicas improvisadas en casas. La gente compraba 2 casas, las juntaban y ahí equipaban para hacer una clínica de urgencias. Sí. Y pues mi principal herramienta era la artroscopía, entonces realmente como la artroscopía es una cirugía de mínima invasión, ¿no? Y eso es hospitalaria, pero la puedes hacer en un quirófano y el paciente va a tener una corta estancia y eso. Entonces la verdad es de que fue como que tuve la oportunidad de hacer a lo que me dedicaba en clínicas muy chiquitas. Y así empecé. Entonces nos fuimos a Los Cabos y pues llegué con mi currículum en la mano y buscar oportunidades. Aparte tú venías del seguro, ¿no? Era relativamente seguro. Sí, pero no. No. Te explico. En Los Cabos nada más había un hospital pequeño del ISSSTE y un hospital pequeño de Salubridad. Y ya estaban todos llenos. Estaban todos llenos. Entonces, y aparte, el doctor el que estaba en la mañana en el IMSS estaba en la tarde en el ISSSTE. Entonces, todas las plazas estaban ocupadas. Bueno, pues dije, bueno, pues tengo que poner un consultorio y empezar. Y era una ¿Ya situación... estabas casado ahí? Sí, estaba casado y mi esposa estaba embarazada. Era curioso porque rentamos un consultorio que estaba a 30 metros de la playa. Y entonces, y en esa época se utilizaban los teléfonos inalámbricos, ¿sabes? Entonces nos íbamos a la playa y nos llevamos el teléfono. Y entonces estábamos en la playa, en la arena, ahí sentaditos. Y si sonaba el teléfono, regresábamos. Y así. Y luego, las agendas que yo tengo del 2005 y 2006 vienen así, la semana completa con un paciente, 2 pacientes. Sí. Y luego al mes vi mi primer paciente quirúrgico y lo operé y lo citaba todos los días para hacerle curación en mi oficina. O sea, para tener algo que hacer. Sí, claro. No es para hacerle la curación, sino para... Bueno, en Los Cabos no había centros de rehabilitación, no había terapia física, los médicos no creían en la terapia física y así. Yo sabía, porque cuando estuve en mi entrenamiento de hombro, que la terapia física era fundamental. Decías, no tiene ningún sentido que opere un hombro si no va a tener una buena rehabilitación. Y entonces dije, bueno, vamos a buscar terapias físicas. No había, entonces había una del DIF,
pues buscamos fuera de Los Cabos una persona que quisiera migrar a Los Cabos. Le tuve que vender el sueño de vivir en Los Cabos y que se vinieran a trabajar con nosotros. Entonces, a esta persona era una licenciada en terapia física, ella había estudiado en Puebla. Le ofrecimos un salario superior al que podía tener en Puebla y además le conseguimos casa, nosotros le dábamos raite, le dimos computadora, le dimos todo lo que pedía. Okay. Y entonces nos salía mucho más caro la terapia física. Claro, ¿no? que todo era muy interesante. Sí. Pero ahí fue donde se creó el concepto de Centro Integral de Fisioterapia y Ortopedia. Eso es lo que significa. Esa era mi pregunta, ¿qué significaba así? ¿Y cuántas áreas tienes estando ahora como estás? ¿Ya tienes 15 años prácticamente? Tenemos 15 años y ya tenemos 4 instalaciones. O sea, tenemos Los Cabos, se llama Los Cabos, porque tienes San José, tienes Cabo San Lucas, ahí tenemos una clínica en cada lugar y luego tenemos otra en Barriles. En Barriles es una población que prácticamente son puros migrantes americanos y canadienses. Y ahí tenemos otro centro de otro CIFO. Sí, ¿y cómo te va con el turismo de médico? ¿Puedes decir algo acerca de eso? Actualmente es bien curioso porque hay gente que dice, nos dedicamos al turismo médico. No. Tú haces medicina turistera. Medicina turistera es atiendes a los accidentados o a los infartados o a las diarreas de los turistas que ya llegaron a tu destino. El turismo médico como tal es tú generar ese turismo. O sea, tú tienes que ir, o sea, ser quien eres, hacer una plataforma o ir allá le llaman mayoristas. Mayoristas es empresas que se dedican a traer turistas a tu destino. Y eso todavía no se ha logrado, por lo menos en Los Cabos, en el área de trauma y ortopedia todavía no se ha logrado. Hay algunos intentos aislados que se han hecho, pero todavía yo creo que es un área de oportunidad muy importante. Sí, yo sé que cirugía plástica, derma, odontología, son zonas, son especialidades que en la frontera tienen muchísimo éxito. Sí, y en Los Cabos probablemente los odontólogos son los que tienen más experiencia en ese tema. Bueno, y si tuvieras que decir, ahora que ya has emprendido estos 15 años, ¿qué ha sido de 5 temas que te voy a plantear lo más difícil, tomando como los 5 temas: administración en general, recursos humanos, marketing, tecnología y legal? ¿Cuál es el que tú dirías que has tenido pues más dificultad para llevar a cabo? Cuando te dedicas a la medicina privada, seguramente has tenido los 5 problemas. Seguramente. O sea, desde el tema administrativo, o sea, al principio entender que no puedes sacar de tu cuenta de fiscal para hacer el súper, ¿me entiendes? O sea, yo no entendía a mi esposa por qué yo no podía pagar el súper con la tarjeta de... Si ahí había dinero. Exacto, pues por eso trabajé, es mío, ¿no? Y qué bueno que la tenías a ella. Yo no me di cuenta hasta 5 o 6 años después, traía un desorden. Que nada de eso era deducible. ¿Sí? Nada de esto es deducible, doctora. ¿Cómo si gasté un dineral? Exacto. Sí. Así pasó, o sea, los primeros 2 meses yo me decía a Rita, no uses esa tarjeta, usa efectivo. Y entonces yo le decía, yo voy a usar como yo quiera. Hasta que llegó el contador, ¿no? Y me decía, esto es lo que tengo que pagar de impuestos. Ah, ok. Entonces tengo que poner atención en los temas administrativos. Porque el dinero que tengo no le han quitado los impuestos como si yo estuviera trabajando en el IMSS. O sea, cuando tú estás en el IMSS trabajando para una institución... te dan un cheque que ya viene... Que es tuyo. Sí, ¿no? así es. ¿Entiendes? Bueno, no, acá es diferente. O sea, entender el tema de pago de impuestos, por qué estás pagando impuestos y por qué no, cómo hacerle para pagar menos impuestos, ¿no? Claro. Esa parte, yo gracias a Dios, pues tenía a mi esposa que era administradora. ¿Sabes cómo me llegó a mí la luz? Con Hacienda. Qué me miedo. hicieron una revisión de Hacienda y yo, ¿qué? Exacto. ¿Qué? ¿Por qué? No, tiene un relajo, tiene que pagar tantos. Y yo tenía 5 años de haber llegado y yo, pero si no tengo ese dinero, ya lo gasté. Sí. No, yo tenía amigas o sea, tú sabes, ginecólogos. Sí. ¿No? Y ginecólogos que se dedican solo a la priva. Sí. Hombre, les empeñaban todo, pues de repente, ¿what? Yo valoro mucho la tranquilidad. Entonces dices, si no puedes dormir porque piensas que en cualquier momento te llega una auditoría, así es. Arréglalo, ¿no? Así es. Eso es la parte en el tema administrativo. Y ya hablando después de 15 años, ¿qué ves que hace falta en las escuelas de medicina? Bueno, en la carrera de medicina te enseñan medicina. Entonces nadie te enseña. Y si tienes suerte de tus mismos maestros, hay algunos donde dices, a ver, este doctor es diferente a los demás, porque le va muy bien, porque está... Y no me refiero bien que le va bien porque por el tipo de carro que maneje, sino porque lo sientes en paz, güey. O sea, con eso tengo.
Entonces dices, ¿cómo le hace? Y entonces hay maestros que sí te dicen cómo le hacen, pero no es parte del currículum. Entonces ahí es como que tú te pongas abusado. Lo otro es cuando estás en la especialidad, por ejemplo, si eres quirúrgico. Si tienes suerte, alguno de esos maestros te dicen, doctor, acompáñeme a una cirugía y yo le voy a, como ayudantías, ¿no? Y ahí tengas la oportunidad de ver cómo él trabaja en el medio privado, si estás entrenando en un hospital público. Entonces tienes la oportunidad de ver cómo trabaja y cómo se cobra y cómo se comporta con el paciente. Ah, Quieras o no, eso exacto. es una cosa verdaderamente diferente, ¿no? Exacto. Sí, yo soy de la idea de que, bueno, a los pacientes del IMSS los debes de tratar como tratas a los pacientes privados. Claro. A mí me tocaba mucho eso. Yo decía, pero ¿por qué yo les digo a algunos estudiantes y doctores que tengo en el consultorio conmigo, digo, lo único que les puedo dejar y quisiera que se llevaran de mí es el trato con la gente. Claro. Vean cómo se trata, no importa que estén en el seguro, no importa que estén aquí, vean cómo se tratan las personas. Claro. Porque me tocaban casos que, híjole, decía yo, qué feo, ¿por qué los trata diferente? Ajá. ¿No? O era un doctor que de un lado era así, ¿cómo está usted? Sí. Y se va al otro hospital y es completamente distinto y soy, ¿qué onda contigo? Eso es feo, eso es una de las cosas que aprendí en la privada, sí. Y la otra es de que seas genuino, pues, porque si tú cuando tratas a la gente eres plasticoso, eso no vende, ¿entiendes? Sí. Entonces el ser genuino es, bueno, esto es lo que yo le puedo ofrecer, esto es lo que yo hago, bla, bla, bla. Y que seas coherente y además que sea consistentemente. Cada vez que llega la misma persona, lo atiendas como lo atendiste hace 2 semanas, pues. Eso es padre. Que cuando estás en la escuela, no te enseñan a cobrar, por ejemplo. No te enseñan cuánto vale tu trabajo, porque en el IMSS lo harías gratis. Entonces, el detalle está que no lo puedes regalar porque de ti depende una serie de personas. Primero, evaluarlo. ¿Cuánto vale tu trabajo? ¿Cuánto vale una artroscopía o una prótesis de rodilla? ¿Cuánto vale? ¿No? Yo creo que es bien importante cuando cobras decir, este es el precio, hay un precio máximo garantizado, ¡pum! Y después, si tú dices, oye, pues es que nos salimos del presupuesto, bueno, pues alguien lo va a tener que absorber. En mi caso, la mayoría de las veces lo absorbo yo, ¿no? Pero hay veces que lo absorbemos todo el team quirúrgico y hay veces que lo absorbemos y es responsabilidad también del hospital, pues lo absorbemos entre todos. Pero el chiste es que el cliente se vaya como con la sensación de que me dijeron que eran 150 y son 150, ¿no? Y explícanos un poquito cómo, ¿tienes alguna manera de poner tus metas? Al año te pones con tu esposa, lo haces mensual, no. ¿Qué es lo que haces? Déjate lo digo, mi esposa, ella es empresaria, entonces después de que me dijo, ya puedes volar solito, sí, órale, pues porque yo tengo cosas que hacer. Entonces yo me tengo dejó. Que ser mamá. Exacto, mamá y así, ¿no? Entonces ya nosotros, después de que formamos el CIFO, cuando lo hicimos siempre hemos tenido como que un administrador, ¿no? Entonces este administrador, que es muy importante también, o sea, si eres médico y empiezas como a querer crecer, sí es importante que tengas la capacidad de delegar, no puedes hacerlo todo tú, o sea, yo no puedo estar cobrando, pagando. ¿Te pasó eso? Sí, nos pasó al principio y dijimos, no, esto es insostenible. Entre que ibas a la cirugía, tenías que llegar a hacer facturas. Cuéntanos un poquito de esa época. Sí, bueno, al principio sí. Al principio sí tuve que aprender a hacer facturas cuando eran los recibos a mano, ¿no? Sí. Yo hacía los recibos y los llevaba al hospital y me daban mi retención y guarda la contabilidad y así, todo ese tema. Siempre bien asesorado, pero lo tenías que hacer. Y ya después, o por ejemplo, dar un presupuesto, o por ejemplo, dar una programación quirúrgica, o darle seguimiento Tengo amigos que están muy enojados con las aseguradoras porque no pagan. Y le digo, güey, no es que no paguen, sí pagan, lo que pasa es que tienes que hacer el trámite de la papelería bien. Si no lo haces bien, pues nunca te van a pagar. Entonces, por ejemplo, llegan y dicen, pues yo ya di mi recibo, ¿y el informe médico? No, sí. Pues ya lo mandé, ¿Tú tienes a alguien que te lleve eso, sí, que esté pendiente? Sí, es una claro. cosa O sea, terrible. nosotros tenemos dentro de nuestro equipo, que es seguramente es de lo que más valoro. ¿Cuántas personas tienes? Tenemos 12 colaboradores. 12. ¿Nos puedes decir más o menos qué puestos tienes? ¿Administración? Sí, claro. Tenemos un director de operaciones, Marco Castellón, que es mi mano derecha. ¿Sí? Todo lo que tenga es con Marco. Él es administrador. Y luego tenemos a 2 personas en el área administrativa. Las 2 son bilingües y ellas se encargan tanto de agendar citas como recibir a la persona, hacer los cobros, la facturación. Y además a una de ellas le delego el tema de la programación quirúrgica. Ya todo está en línea. O sea, por ejemplo, yo tengo un software, ¿puedo decir nombres? Sí. Eleonor, el Eleonor. Entonces ahí yo llevo mi paciente.
De ahí te alimenta para la programación. Pero yo le mando la información a ella, entonces ella le pide a los pacientes, deme su INE, deme su credencial del seguro. Aquí yo lleno el informe médico y el aviso de accidente. O sea, no lo llena el paciente y nosotros se lo mandamos directo a la aseguradora o a la gente y a la aseguradora con copia al paciente. Y esa misma persona que tengo en recepción es la encargada de darle seguimiento de que nos llegue la autorización. Bueno, buen tip. Claro. Sí, claro. Sí, porque si tú agarras los papeles y se los das al paciente, el paciente se le va a olvidar y cuando se acuerde o le duela, se los va a dar a la gente. Claro. Y a la gente se le va a olvidar y cuando le duela que le estén llamando, se los va a llevar a la aseguradora. Y ahí se pierden muchas programaciones. En cambio, si tú llenas los papeles, tú te encargas de gestionarlo, entonces, pues obviamente tu productividad quirúrgica aumenta. Claro. Son el de administración, los dos de recepción, tenemos una persona de rayos X, 5 terapeutas y además tenemos las personas que hacen intendencia. Esos son los que siempre están ahí en la oficina. Además tenemos, bueno, el team, que son el columnólogo, el otro ortopedista que está en una de las clínicas, mi equipo, mi anestesiólogo, todos yo los considero parte del equipo, ¿no? Que ellos no tienen un salario, ellos pues ganan como todos los doctores, como con horarios médicos. Con horarios médicos, ¿no? Estábamos con el tema de las metas que tienes. ¿Hacia dónde va SIFO? Nosotros, eventualmente, pues la empresa iba creciendo. Si tienes una tienda, pero ahora quieres tener 4 tiendas, pues ya se vuelve como una especie de corporativito, ¿no? Una empresa un poquito más grande. Dijimos, vamos a hacerlo bien. Entonces contratamos una empresa de marketing. Y esa empresa de marketing no nada más te diseña la página web y el logo, ¿no? Sino que aparte te ayuda a decir lo que tú me preguntas, ¿a dónde vas? O sea, ¿qué quieres hacer con tu empresa y en cuánto tiempo lo quieres lograr y eso? Entonces, anualmente tenemos una reunión y en esta reunión tú dices, este año 2021 le vamos a dar más peso a la cirugía de subespecialistas. Entonces promovemos más la prótesis, promovemos más al columnólogo, promovemos más mi anestesiólogo es buenísimo para manejo de dolor, entonces promovemos ese tipo de servicios. Y está calendarizado, pues, cosa que nunca haría. O sea, en la escuela de medicina nadie te dice, oye, hay que hacer un plan de trabajo. No, y sobre eso se trabaja, ¿no? Obviamente vivimos tiempos raros donde de repente cambian las necesidades y así. Y al principio costó mucho, pero dije, o sea, mucho trabajo, o sea, aceptar que tu logotipo... dinero también, siendo honestos. Sí, no, también. Mucho dinero. Sí. Pero yo creo que cada peso que le inviertes, como que sí vale, sí se multiplica, porque imagínate que te dicen, a ver, ¿te gusta ese logotipo? Sí, pues a nosotros no. ¿Y te gusta esa decoración que tienes en tu oficina? No, pues sí, está padrísimo. Hasta la ropa con la que te viste. Claro, ¿no? claro. Y tú así. y todo tu personal. Y a todo el mundo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas y dices, tienes que aceptar que no lo haces tan bien porque tú eres doctor. Claro. Entonces, tienes que dejarte asesorar. Es complicado aceptar, ¿no? Sí. Que no lo estás haciendo bien. No lo estás haciendo bien. Sí. Después de, no sé, yo llevaba 8, 10 años haciéndolo de cierta forma. Entonces dices, bueno, lo vamos a... Y es tomar riesgos, pues. Pero esta empresa no nada más te decía, ¿no? Nada más me ayudó a modificar los colores de mi logo y los colores de mi imagen y todo eso, sino me ayudan mucho te escuchan. O sea, normalmente un asesor te debe escuchar. No venirte a dictar estrategias que se les acaban de ocurrir o que funcionan en otros lados, sino que tienen que conocer tu empresa. Y entonces, ya que conocen tu empresa, te dicen, yo te recomiendo... Pues por aquí o por allá. Acá. Exactamente. ¿Cómo te va a ti con eso del emprendimiento y la soledad? Pero no sé si a ti te ha pasado que un poco de soledad que quisieras, híjole, ¿y si estaría haciendo mal en esto? Y si alguien me dijera cómo le fue con aquello. Sí, yo creo que emprender ya es difícil. Emprender es algo así como, es un camino así, es como caminar por un desierto, así árido y obviamente un poquito doloroso. O sea, no es fácil. ¿Por qué? Porque todo el mundo te dice, pues métete al IMSS, métete acá, pues andas batallando porque quieres y así, ¿no? Eso es lo primero. Cuando preguntabas de los coach, voy a regresarme tantito. Además de mi esposa, yo creo que alguien que me inspiró mucho es mi suegro. Mi suegro, porque es una persona que me cuestiona en funciones de negocios. ¿Cómo vas? No, licenciado, pues mire, estoy operando como una vez a la semana. Y me decía, médico, entonces en conclusión tienes como 2 chivas. 2 chivas y si acaso 3 gallinas.
Así. Porque él veía lo que yo producía más lo que debía, ¿no? Y entonces decía, Claro, güey, pues claro. la verdad es que no tienes tanto, ¿no? Sí. Pero tú te sientes bien, o sea, te sientes que eres un emprendedor, Sí, ¿no? sí, sí. Ya después dices, bueno, pues, pero yo lo veo con mucho cariño. Sí, o sea, tienes que tener como una figura. No sales ajá. solo, no sales solo. No, necesitas Sí, presión, necesitas sí, presión. sí, Y sí. necesitas que duela, y necesitas romperte los pantalones, pues. Sí, No los sí, compres sí. rotos, eso es lo que digo yo. Entonces, el tema es que sí fue difícil. Ahora, por ejemplo, como ortopedista, yo llegué a una comunidad que ya había ortopedistas. Entonces yo les decía, oye, artroscopía, vamos a hacer artroscopías. Y entonces los artroscopistas, los otros ortopedistas decían, No, eso no. eso no funciona, eso no. La Ok. ruptura del ligamento cruzado, yo le pongo un yeso y les va bien. ¿Les va bien o ya no vuelven? ¿Me entiendes? Y así, pues. Entonces nadie checa con tus ideas y entonces te sientes solo. Entonces llegaba a la casa y decía yo, Rita, tú eres la única que me comprende. No, sí te sientes realmente solo. ¿Y te llamaría la atención tener una comunidad que te ayudara a, pues de repente que, oigan, alguien hizo ya esto? Cuando yo llegué a Los Cabos, nadie me dijo, Luis, por aquí. Nadie. Salvo un amigo ahí, Javier Escamilla, que me dijo, Doc, yo le hago así. Pero de ahí en fuera nadie me dijo cómo hacerle. Y yo sí tuve la oportunidad de no sé, hace 4 años y después 3 años y luego 2 años, de que llegaran médicos nuevos. Y es chistoso porque al principio nadie te pela, pero cuando ya tienes una empresa, ya viene la gente y te dice, oiga doctor, me da oportunidades. Y entonces tú tienes la posibilidad de ayudarlos, pues. Entonces dices tú, sí, cómo no. Y aunque alguien te dice, ten cuidado, ¿no? Vas a crear una competencia. Pero sí me entusiasma la posibilidad de compartir lo que yo he hecho, decirles cómo hacerlo. No tengo ningún problema. Tienes tal estructura y tal infraestructura y tal conocimiento ya, que es muy difícil que alguien llegue y te tire, ¿no? Y lo mismo me pasa a mí, llegan muchos dermatólogos, pero yo los veo y digo, uy, no, hombre, de aquí a que lleguen, ya pusiste una sucursal. Lo que yo siempre les digo es, a ver, entiende una cosa, no ocupo un ayudante, yo ocupo un socio. O sea, CIFO es una empresa que necesita reciprocidad de todos sus colaboradores. Y esa persona tiene que compartir valores como los tuyos, ¿no? Y te vas a encontrar con gente que no los comparte, pues ni modo. O sea, será una competencia. Que normalmente, para cuando llegan a buscarte es porque, como tú dijiste, ya tienes una institución. Entonces, pues bueno, si él quiere hacer una institución, pues bienvenido, ¿no? En el ámbito legal, algo que nos quieras comentar, ¿cómo te proteges? ¿Qué Sí. es lo que haces? Bueno, es muy importante. Primero que nada, yo recomiendo tener una protección médico legal, ya sea una empresa especializada o puedes tener un buffet de abogados, así, o un seguro de protección médico legal. Es importante. Segundo, hay hospitales incluso que te dicen, si quieres trabajar con nosotros, tienes que darnos tu póliza del seguro, una copia de tu póliza, porque si no, no puedes trabajar aquí. Bueno, entonces siempre estamos expuestos a que algo salga mal, que no está en nuestras manos. Cuando eso ocurre, normalmente dentro del dolor y la frustración del paciente, siempre hay que buscar quién tuvo la culpa, ¿no? Y más cuando hay que pagar. O sea, el paciente dice, a ver, lo atropellaron. Es curioso porque siempre llega un paciente atropellado y llega todo el mundo y dice, háganle todo lo que sea necesario para que lo salven, cueste lo que cueste. Ese es el discurso. Entonces, en esa narrativa, pues bueno, los médicos y los hospitales hacemos todo lo necesario. Pero después, oye, pues ya se resolvió el problema, el paciente se va a dar de alta y entonces ahora dicen, bueno, pero, pues, ¿por qué voy a pagar yo? Que lo pague el que lo atropelló, pero el que atropelló no está. Ah, bueno, pues entonces que lo pague el seguro, pero es que el seguro no cubre eso. O no tiene seguro, entonces que lo pague el banco. El banco tiene una tarjeta de banco y en el banco te vendieron un seguro. A ver, busca el seguro. Y al final nadie paga, ¿no? Bueno, eso es en contra nuestra. Pero también, cuando las cosas salen mal, si vas a tener secuelas o vas a ocupar rehabilitación 2 años o toda tu vida, lleva muchas veces a que alguien asesore al paciente o a la familia de que demanden al médico o al hospital o a quien resulte responsable, ¿no? Pero entonces el abogado le dice, bueno, vamos a amenazar al doctor. Entonces primero la viene y dice, doctor, es que mi familiar quedó con una claudicación por su culpa, entonces lo vamos a demandar. O ellos mismos te dicen, y entonces vamos a demandar, pero si no quiere que lo demandamos, nos arreglamos aquí en corto. Si tú tienes un seguro, lo más conveniente es que no hagas nada.
O sea, escucha cuál es su Muchas inconformidad. veces yo tengo la idea de que cuando el paciente se acerca a ti a decirte algo, es porque quiere seguir en una relación, quiere ver qué puede pasar, ¿no? No necesariamente es por maldad o porque quiera hacer algo malo, sino se acerca, en el caso mío siento que quieren, bueno, una solución, no estoy conforme con esto, dígame qué otra cosa hacemos, ¿no? Claro. Sí, normalmente ellos quieren soluciones. Y quieren una solución tanto desde el punto de vista médico como del financiero. Entonces, bueno, pues o sea, hay cosas que no están ya en tus manos. Sí hemos tenido muchas amenazas de lo vamos a demandar. Y al principio, lo primero que haces es querer negociar. Yo creo que eso es un error. ¿Por qué? Porque además porque dices, aparte dices, yo pago un seguro que cubre 4 millones de daños. Entonces le dices, no se preocupe señora, ¿cuánto quiere? 2 millones, ¿seguro? Dale 2 millones. No, así no funciona. Así no jala, compa. ¿No? Si ya tienes un seguro, en cuanto tengas un caso, comunícaselo a tu seguro de protección médico legal y ellos te van a decir qué hacer. Y lo primero que te van a decir que hagas es que no hagas nada, ¿no? Espérate a que se dé el proceso legal y ellos tienen un equipo de abogados que se van a encargar de mediar por ti. Y como todos los seguros, tratando de que el daño financiero sea el menor posible. Entonces, si tú lo entendiste, entonces las cosas van a estar bien. Bueno, pues me dio un gustazo conocerte. Creo que eres un médico muy completo. Qué bueno que pudiste darnos la entrevista y que seas una inspiración para todos los que están aquí tratando de emprender y que vean que sí se puede, que sí es difícil, pero no imposible. Muchísimas gracias. Muy bien.